Como os estaba comentando, en primer lugar agradeceros a todas y a todos a que hayáis venido a este encuentro informativo. La idea que os queremos trasladar es decir, dentro del seguimiento que venimos haciendo a la evolución de la contratación, que no descubrimos nada nuevo, que se está caracterizando por un aumento de la precariedad en el empleo, tanto medido en términos de temporalidad como en términos de parcialidad. Hemos detectado, no es un tema actual ni nuevo, pero sí el mayor aumento que se ha producido en los últimos tiempos de los contratos de muy corta duración, los conocidos como contratos de menos de 7 días. Es un tema que regularmente en los análisis que hacemos de la contratación del Servicio Público Estatal de Empleo veníamos denunciando, pero hemos querido hacer un informe y compartirlo con vosotros para un poco también lanzar una serie de iniciativas, que es la vocación que tiene, aparte de conocer mejor estos temas. Nos saltan bastantes interrogantes y, de hecho, planteamos algunos aspectos de reflexión. El informe lo ha hecho la compañera Ana Viñas, que es economista del Gabinete Técnico Confederal, que los va a exponer, y luego ya posteriormente intentaré yo sacar algunas conclusiones y algunas líneas de alguna iniciativa de actuación. Pues Ana. Buenos días y muchas gracias. Y antes de nada os voy a pedir disculpas por adelantado porque en un momento determinado, dentro de un rato, me tengo que levantar y me tengo que ir, pero en cualquier caso, si queréis después cualquier aclaración, pues estamos en contacto. Como ha dicho Tony, esto se enmarca dentro de los análisis, del continuo análisis del mercado de trabajo que solemos realizar. Estamos constatando, a través de todas las estadísticas disponibles, de las fuentes de información, que la recuperación económica, esas mejoras en términos de Producto Interior Bruto, están viniendo acompañadas o van de la mano de un aumento de la precarización en el empleo, visto desde diferentes ámbitos. Ya hemos en muchas ocasiones comentado que ha habido un auge de la parcialidad, pero no de la parcialidad en los términos que nos gustaría para parecernos a determinados países europeos. Esa parcialidad más relacionada con la conciliación no se produce, y en cambio sí se está produciendo una parcialidad involuntaria. Cada vez es más el número de ocupados que trabajan a tiempo parcial por no haber encontrado un trabajo a tiempo completo. En concreto, esto es una cifra de la encuesta de población activa del segundo trimestre, ya veremos lo que pasa el 22 de octubre con el tercero. El 63,3% de los asalariados que trabajan a tiempo parcial lo hacen de forma involuntaria. Estas cifras son muchísimo más elevadas que en los países europeos, esos que nos gustaría parecernos. Bueno, esto es un elemento relativamente novedoso dentro del análisis del mercado de trabajo, que ha ido aumentando con el paso de los años en la recesión. El 63% es 10 puntos más alto que hace 4 años. Esto es uno de los aspectos que venimos constatando. Y el otro que no podemos olvidar, pero que nos ha venido acompañando siempre en el análisis del mercado de trabajo, es la temporalidad. Si bien es verdad que la temporalidad, cuando empezó la recesión económica, tuvo un descenso que se debió fundamentalmente a que en la primera ola de destrucción de empleo de la crisis económica, la mayor parte del empleo que se destruyó fue empleo a tiempo parcial, que estaba peor remunerado, digamos que con una ocupación menos cualificada. Todo eso, digamos, a oleada hizo descender la tasa de temporalidad. 2, 3 puntos, no demasiado. Ahora, en los datos de la EPA del segundo trimestre de 2015 nos hemos encontrado que la tasa de temporalidad vuelve a subir por encima del 25%. Es decir, que no es un elemento que haya desaparecido con la recesión económica y que estamos encaminando una recuperación económica con un empleo estable. No, es un elemento que persiste en nuestro mercado de trabajo. Entonces tenemos tasas de temporalidad otra vez por encima del 25% que ya estaban olvidadas. Bueno, pues dentro de esta temporalidad, si lo analizamos también en términos de contratos que se registran mes a mes en los servicios públicos de empleo,
Normalmente las cifras de un mes a otro no varían mucho. Digamos que de cada 100 contratos que se registra en un mes, tenemos 93 que son temporales y en torno a 7 que son indefinidos. Hay meses que esto puede llegar a ser 91, 9, en los mejores meses de estabilidad, pero son, digamos que cifras o porcentajes que se mantienen a lo largo del tiempo. Dentro de estos 93 o 91, o si queremos 92 contratos que se realizan, evidentemente la precarización no es la misma. No es lo mismo un contrato temporal de más de 6 meses que luego termina en un contrato indefinido que un contrato temporal que tiene como máxima duración 7 días. Si analizamos estos contratos de mínima duración o de corta duración, como también se llaman, desde el punto de vista de las estadísticas, el Servicio Público de Empleo nos da el volumen de contratos de máximo 7 días. Se podrían obtener estadísticas con los datos de contratos de 6 días, de menos de 6 días, pero es mucho más complejo y además no tiene tanta información para hacer un análisis desagregado. De tal forma que nosotros, al analizar los contratos de corta duración, nos estamos fijando en los contratos que tienen como máximo 7 días. Contratos de máximo una semana, 1, 2, 3, hasta 7 días. Bien, estos contratos suponen, de esos 100 contratos que se realizan en el mes, 22, 23 tienen esa duración. O sea, que hemos quedado que 7 son contratos indefinidos y 23 son contratos que tienen una duración máxima de 7 días. En términos porcentuales, que es como aparece en el informe, digamos que de cada 100 contratos, 22,5% tiene una duración máxima de 7 días. Bien, este porcentaje, pues, evidentemente nos parece muy elevado. Si descontamos los contratos indefinidos, el porcentaje sube, no mucho, dado que el volumen de contratos indefinidos no es muy alto, pero el porcentaje sube. ¿Hasta cuánto? Hasta una cuarta parte. De todos los contratos temporales que se realizan en un mes, resulta que la cuarta parte tiene una duración máxima de 7 días. Pues un volumen pues muy elevado. Este dato al que me estoy refiriendo es del mes de julio. Y podríamos pensar, bueno, es que en el mes de julio pasa algo extraordinario para que se hagan muchos contratos de este tipo. Bueno, pues esto es justamente lo contrario. De hecho, el mes de julio es el mes en el que este porcentaje es más bajo, porque efectivamente los meses de verano tenemos una contratación temporal más elevada, tenemos más contratación temporal que indefinida proporcionalmente, pero es una contratación temporal de mayor amplitud que suele abarcar todo el periodo estacional. Entonces, los contratos de máximo 7 días se dan más en otros periodos de tiempo. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, al analizar toda la serie mensual, nosotros aquí en el informe hemos plasmado 2 datos, que son febrero y octubre, son 2 meses muy distintos en términos de actividad económica, en términos de mercado de trabajo, estacionales, y estos porcentajes suben por encima de ese 22%, en concreto. Lo tenéis aquí, tenemos en el mes de octubre un 23,7%, más de un punto por encima, y en el mes de febrero un 23,4%. Nosotros hemos trabajado el informe con el mes de julio. Ya digo que los datos no varían significativamente, que de hecho julio es un mes donde ese porcentaje es más bajo, pero estamos manejándonos aproximadamente entre un nivel de 22, 23, 24%. Sigue siendo un nivel elevado. Y la siguiente pregunta que nos hemos hecho es, ¿pero es que esto ha sido siempre así? ¿Hemos tenido siempre un mercado de trabajo caracterizado por una contratación temporal de tan corta duración? Bueno, volvemos a hacer una serie desde el año 2007, en este caso, la tenéis en el informe. Año 2007, me sigo refiriendo a los datos de julio, pero no varían respecto a otros meses. El 13,7% de los contratos, 10 puntos menos, tenía una duración máxima de una semana. Va subiendo. Año 2011, por ejemplo, el 17,9% de los contratos. Sigo avanzando en el tiempo. Año 2015, el 22,5% de los contratos, que es el dato que ya hemos comentado. ¿Qué pasa? Que en el espacio de 10 años de recesión económica, de 8 años, pues ha aumentado significativamente una progresión al avance de estos contratos de corta duración que significan más precarización en nuestro mercado de trabajo. Bien, si profundizamos un poco en su desagregación, dónde afecta, qué afecta, a quiénes afecta este tipo de contratación, pues nos encontramos con algo que normalmente pues sucede dentro de la temporalidad y con algunas cuestiones que nos sorprenden. Por ejemplo, por tipo de contrato, estos contratos
de corta duración se concentran sobre todo en los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Vemos el porcentaje de 3/4 partes de estos contratos que se hacen bajo la modalidad de eventual por circunstancias de la producción. Muy lejos, en un 18%, están los contratos por obra y servicio y un 7% los de interinidad. De hecho, la incidencia dentro de cada uno de estos contratos pues, es mucho más elevada en los contratos eventuales y por circunstancias de la producción. Entre hombres y mujeres no se notan especiales diferencias, las propias de nuestro mercado de trabajo, es decir, que un 55,6% de los contratos que se hacen con esta duración, de máxima de 7 días, es con hombres y un 44,4% para mujeres. Bien, estas son las mismas cifras que nos encontraríamos en el volumen global de contratación. No hay gran diferencia. Si nos encontramos diferencia de lo que sucede con la contratación si lo vemos por edad, podríamos pensar que son contratos que podrían afectar más a los más jóvenes, ¿no? Quizá. Bueno, pues esto no es así. Encontramos que la incidencia de estos contratos y su concentración también se da más entre los grupos de 20 a 50 años. Más entre los 25 y los 35 y a continuación entre los 35 a 50 años. Afectan menos, por decirlo de alguna forma, a los menores de 20 años y a los mayores de 55, ¿no? A partir de 50 pues va bajando la incidencia. Es que esto podría ser, digamos, relativamente novedoso, ¿no? Respecto al análisis de la contratación habitual. En cuanto al tiempo de jornada, bueno, antes he comentado que ha habido un avance importante de la parcialidad. Bueno, en el caso de los contratos que se realiza con una duración máxima de 7 días, no hay grandes diferencias. Es verdad que de cada 10 contratos que se hacen con esta duración, 6 serían a tiempo completo y 4 serían a tiempo parcial. Eso sería la distribución que tendrían. Luego es verdad que dentro de la categoría de los contratos a tiempo parcial, de todos los contratos a tiempo parcial que se realizan, la incidencia de estos contratos es mayor. Proporcionalmente se hacen más contratos de este tipo que en el caso de los contratos a jornada completa. Así que tendríamos un pelín más de incidencia en el tiempo parcial. Sí que hay notables diferencias, ¿no?, en cuanto al sector de actividad y a la rama de actividad. El 85% aproximadamente de estos contratos se hacen en el sector servicios, algo que podíamos adivinar, ¿no?, previamente, y en torno al 12% en la industria. La agricultura y la construcción tienen una presencia casi invisible dentro de estos contratos, por decirlo de alguna forma. Si profundizamos dentro del sector servicios y después dentro de la industria, vemos dónde se concentran fundamentalmente. Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, hostelería, todo lo relacionado, evidentemente, con servicios, ¿no?, de carácter estacional. Y si os fijáis que tenemos un gráfico, la incidencia por cada rama de actividad, pues podemos ver, aparte de esto que nos puede parecer más obvio, que se concentra la temporalidad, pues en aquellas actividades más estacionales o de carácter de ocio, hostelería, pues alcanza a otro tipo de actividades económicas que no encontramos un sentido, ¿no? Por ejemplo, en la rama de actividad de información y comunicaciones, de todos los contratos que se hacen, el 25,2% son contratos con un máximo de 7 días. En las actividades sanitarias y de servicios sociales, el 23,8% son contratos de menos de 7 días. En las actividades profesionales, científicas y técnicas, el 19,7% de los contratos tienen un máximo de 7 días. Es decir, que tenemos unas actividades de servicios, pero que exigen un mayor valor añadido, una mayor cualificación, donde también se está extendiendo este tipo de contratación de corta duración. Dentro de la industria,
pues la industria manufacturera es lo que hace que suba esta concentración de los contratos de corta duración. El 27,5% de los contratos que se hacen en industria manufacturera tienen un máximo de 7 días. Es decir, que nos estamos yendo más allá de lo que podemos considerar como actividades relacionadas con el turismo o más de carácter estacional. Esto tiene mucho que ver con el análisis por ocupaciones, porque evidentemente va a afectar más a todas las ocupaciones que tienen que ver con los sectores hostelería, ocio, entretenimiento, pero también está alcanzando a ocupaciones relacionadas con esos otros sectores de mayor cualificación. Merece la pena que en el informe veáis un cuadro que compara el porcentaje de contratos indefinidos que se hacen por cada rama de actividad, en este caso por cada ocupación, y el porcentaje de contratos de hasta 7 días. Entonces, por ejemplo, tendríamos, evidentemente, en la hostelería solamente tenemos un 6,1% de contratos indefinidos en un mes, frente al 37,8% de contratos con una duración máxima de 7 días. Pero no solamente pasa en la hostelería, nos podemos ir a otras ocupaciones. Por ejemplo, la industria manufacturera tendría un 7% de contratos indefinidos y un 27,5% de contratos de máxima duración de 7 días. Actividades artísticas, de ocio, de entretenimiento, pero también en las actividades sanitarias y de servicios sociales. 4% de contratos indefinidos, 23,8% de contratos máximo 7 días. Es decir, que está alcanzando a ramas de actividad y ocupaciones más allá del carácter estacional de lo que puede tener un contrato de este tipo. Si lo vemos por ocupaciones, también tenéis el mismo cuadro. Por ejemplo, los técnicos profesionales, científicos e intelectuales, del total de contratos que se realizan en este grupo, en este grupo de ocupados, el 34% son contratos con una duración máxima de 7 días, mientras que solamente el 9,7% serían contratos indefinidos. Lo mismo se podría ir analizando por diferentes ocupaciones, siempre muy relacionado con las ramas de actividad. Nuestra conclusión, evidentemente, es que no solamente está afectando en aquellas actividades más estacionales, hostelería, ocio, turismo, sino que se está extendiendo al conjunto de la economía, alcanzando a servicios de carácter público muchas veces, pero también de carácter privado, ¿no? Entonces, digamos que hay una ampliación, una extensión de este tipo de contratos. Por último, el último cruce que hemos realizado es por tamaño empresarial. Bien, evidentemente, casi toda la contratación se concentra en España en empresas menores de 25 empleados. Bien, esto también es así, donde hay esta concentración, pero hay mayor incidencia de los contratos máximo 7 días dentro de los tamaños intermedios, entre 26 empleados y hasta 1.000 empleados. Hay un gráfico también, ¿no? Pues, por ejemplo, en las empresas de 26 a 50 empleados, una cuarta parte de los contratos que se hacen son contratos de un máximo de 7 días. Por resumir, todos los segmentos en los que hemos profundizado, la desagregación que hemos realizado para el análisis, pues nos encontramos que son contratos con un elevado peso dentro de toda la contratación, que han ido aumentando con la recesión económica y sobre todo en esta fase de recuperación que nos encontramos con una creación de empleo más precaria. Afecta sobre todo a los contratos eventuales por circunstancias de la producción. No tienen mayor diferencia entre hombres y mujeres, pero sí en términos de edad. Tiene más incidencia, se concentra más entre los 20 años y los 50 años. En cuanto a las ramas de actividad, afecta a hostelería y sectores de entretenimiento, ocio, actividades recreativas, pero también va afectando cada vez más a otras ramas de actividad con mayor nivel de cualificación, actividades sanitarias, técnicos, profesionales, científicos. Esto va muy ligado a las ocupaciones.
no solamente afecta al personal al servicio de los sectores de hostelería, ocio y entretenimiento, sino también al, digamos, los ocupados en ramas de mayor valor añadido, que ya he comentado. Bien, esto serían, digamos, el desglose técnico del informe que hemos realizado y sobre el que Tony vuelve ahora para comentar nuestras reflexiones. Gracias. Bien, pues como se puede ver, ¿no? El informe lo que hace es poner claramente a la luz un fenómeno que, como comentaba Ana, no es nuevo. Es decir, fue un fenómeno que ya en el proceso de recuperación de los años 90, principios de este siglo, fue motivo también de denuncia sindical y provocó una regulación que sigue estando vigente, que es que los contratos de menos de 7 días tienen una sobrecotización del 36%. Es decir, para compensar los menores ingresos a la seguridad social, más un efecto abusivo que se suele producir. Se pretende con este tipo de contratos tener una mejora de costes, unos ahorros sobre los descansos, sobre los festivos, sobre las vacaciones, etcétera. Ese es el origen de esta sobrecotización. ¿Para quiénes? Para todos los contratos temporales, salvo los interinos. Es decir, el contrato de interinaje, es decir, cuando veáis las cifras, aproximadamente es un 7%, ¿no, Ana? Es decir, son interinos, evidentemente no, porque ahí hay una causa, hay una justificación. Es que yo necesito una persona por una baja o porque ha tomado un permiso, tiene una necesidad personal y tengo que sustituirla. Y también se excluyen las actividades agrarias. Porque alguien podría pensar, es decir, cuando Ana estaba explicando las cifras, dijo, y los temporeros, que son trabajos por su propia naturaleza, son campañas cortas, sobre todo en las zonas de propiedades pequeñas, de minifundio, pues están excluidos. Aquí estamos hablando, por lo tanto, ya en ese terreno. Eso provocó, como decía, fruto de las denuncias sindicales, que con la Ley 12/2001 se reguló este tema, que está vigente. O sea, año tras año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se plantea y sale una orden ministerial. Ahora está en vigor la orden ministerial de este año, la que dice que hay que cotizar un 36%. ¿Qué problemas puede haber? Y son las preguntas que nos hacemos y preguntas que hemos trasladado al Gobierno. Le hemos pedido al Gobierno información detallada sobre la utilización de estos contratos y que nos explique y nos diga cuántos ingresos está teniendo por esa sobrecotización que, como digo, está vigente. El propio Gobierno, en el 2010, y si veis la serie, no era el momento preocupante, pero ya la tendencia volvía a subir, ya en el 2010 se dirigió a las empresas porque detectó que muchas empresas a la hora de la autoliquidación no pagaban lo que está previsto en ese terreno. Se lo hemos planteado en el Consejo General del INS y se ha comprometido en el próximo Consejo a trasladarnos esta información detallada y ver si se ingresa o no se ingresa. Nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque el prejuicio, el daño es claro. Para el trabajador es evidente. El trabajador es la situación de la precariedad más extrema. Tiene efectos salariales negativos, inestabilidad personal y traslada una inestabilidad familiar. Desde el punto de vista de las carreras profesionales, pues son las personas que están condenadas a no tener cualificación o, si la tienen, a no poder hacer carrera profesional. Ellos se la tienen porque cuando vemos las ocupaciones vemos que masivamente son la gente con titulaciones superiores. Son los técnicos, son los profesionales, en este caso son personas que tienen difícil acceso a carrera profesional, a formación, a promoción, etcétera. Está demostrado que tiene efectos sobre su seguridad y
seguridad y salud en el trabajo, de todo tipo, y tiene efectos también para las empresas negativos. Es decir, hemos visto los efectos negativos para los trabajadores, pero los tiene para las empresas. Son contratos que no aportan valor añadido ni mejoran la productividad. Nadie invierte en algo de tan corta duración. Es decir, lo que es negativo para la empresa también es negativo para el trabajador, como es la no apuesta para la formación. Hay un factor que habrá que ver, es qué efectos tiene también sobre la competencia. Puede ser un factor de competencia claramente desleal. Y el tercer elemento, que es evidente, es un daño al interés general. Es decir, realmente hay una disminución de ingresos en el sistema público de pensiones. A los trabajadores, evidentemente, se les está perjudicando, ya que estamos hablando del sistema público de pensiones y del sistema de seguridad social, en su acceso a las prestaciones públicas. Hay un problema. Los descansos, los festivos y las vacaciones no se computan en el periodo de cotizaciones. Por lo tanto, estas personas tienen menos periodo de cotización y con lo cual tienen menos posibilidad de tener prestación del desempleo o de acceder al sistema público de pensiones. ¿Qué es lo que desde la Unión Federal de Trabajadores nos estamos planteando? Es decir, un poco ya os he comentado, tomamos una iniciativa que hemos trasladado al Gobierno de pedir esa información detallada, tanto sobre la utilización de estos contratos, porque aparece un fenómeno que es la rotación. Empresas que periódicamente están repitiendo las mismas altas y las mismas bajas. Algo que me imagino que vosotros también habéis constatado cuando mes tras mes hacemos un análisis de las altas y las bajas en la seguridad social, vemos que hay una rotación, que no se compadecen las cifras de altas y bajas con el volumen de personas físicas que están cotizando en ese momento. Por lo tanto, hemos pedido al Gobierno que depure este tema. El Gobierno ha manifestado interés también, Es decir, lo anticipo a vuestras preguntas, ha manifestado interés sobre este tema. Sobre todo, incluso, un tema que con el nuevo sistema de cotización, que aún se está desplegando, va a ser ahora quien factura es la seguridad social, aunque aún sigue estando vigente el sistema de autoliquidación. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando? Hagamos un análisis detallado de estos temas y veamos qué medidas podemos adoptar de manera compartida. ¿Por qué? Para erradicar prácticas que están claramente enraizadas en el abuso y en el fraude. Por eso estamos planteando, junto con el estudio, medidas e iniciativas que son necesarias y urgentes. La primera, que la Tesorería tiene que poner en marcha un plan de seguimiento sobre si realmente se están ingresando las cotizaciones de acuerdo con la orden ministerial o no. Este es un tema, tiene entidad más que suficiente. Estamos hablando de la cuarta parte del total de los contratos temporales. Estamos hablando de cifras muy importantes que para una seguridad social que es deficitaria, que tiene que echar mano del fondo de reserva para poder cumplir sus obligaciones, el que se estuvieran perdiendo cotizaciones sería algo imperdonable. Segundo de las cuestiones urgente y necesaria ya, el que la Inspección de Trabajo haga planes específicos, y cuando digo planes específicos me digo planes exactamente como aparecen en el informe, en los sectores, en las actividades y en las ocupaciones, para comprobar si estos contratos son contratos causales, por lo tanto contratos que cumplen la legislación, o son contratos abusivos y fraudulentos, porque se está produciendo una rotación constante de personas, para producir ese efecto de abaratamiento, en este caso de manera fraudulenta, de costes
y a su vez de condenar a los trabajadores a la precariedad. Me adelanto, la Inspección de Trabajo tiene un plan sobre la temporalidad y tiene un criterio técnico que está previsto. El problema es muy sencillo, el problema es de medios humanos, de medios técnicos, de recursos, y el problema tiene tanta entidad desde el punto de vista de las personas, del punto de vista de las empresas, del punto de vista del interés del sistema de seguridad social, que es necesario que el Gobierno dote a los inspectores, oriente criterios claramente en ese terreno. Eso también nos llevaría, y es algo que la Unión General de Trabajadores está estudiando, y cuando se cree, si el Gobierno así lo asume, este grupo de trabajo que estamos proponiendo, una revisión de las sanciones e infracciones. Realmente la tipificación, en el mejor de los casos, es una sanción grave del abuso, y la sanción, pues bueno, la ingeniería puede hacer de que no sea suficientemente desincentivadora la sanción. Por lo tanto, habría que tipificarla como muy grave y elevarla en ese terreno. Hay una doble sanción: fraude a la contratación y fraude a la seguridad social. Y estamos hablando de dos figuras en ese orden de cuestiones. Y luego, ya en un terreno de una perspectiva de futuro, en la medida de que estamos hablando de un fenómeno que proviene de anterior a la crisis, se ha agudizado con la crisis, y exponencialmente el efecto de la reforma laboral del 2012, lo podéis ver, lo ha disparado. Es decir, los cerca de 10 puntos que decía Ana, que crece del 2007 al 2015, prácticamente la mitad crecen del 2012 al 2015. Sí, ha sido como una especie de reactivo el papel que la reforma laboral ha producido en el terreno de este tipo de contratos de duración mínima y reducida. Eso nos llevaría a tener que abrir una reflexión de cómo buscar fórmulas para incentivar una correcta utilización. Las fórmulas en nuestro ordenamiento están previstas para evitar los encadenamientos, pero son los encadenamientos de larga duración, 24 meses dentro de 30. No hay ninguna previsión del encadenamiento en duraciones tan cortas. Es decir, en que una empresa esté llamando a una persona semana tras semana haciendo contratos que, aprovecho para deciros que al ser de menos de 4 semanas, no tienen por qué ser por escrito. Con lo cual veréis también las dificultades que tienen en ese terreno. Por lo tanto, ¿qué estaríamos planteando? La necesidad de establecer límites a la utilización de estos contratos para evitar la rotación. Esto es necesario estudiarlo, trabajarlo y buscar fórmulas que eviten esa rotación y ese abuso en ese terreno. Aparece un problema que también nos hemos encontrado. Estamos analizando los contratos temporales que su duración máxima es de 7 días. Y la orden ministerial vigente y la ley del 2001 se refería solamente a los contratos temporales. Pero ¿qué pasa con un fenómeno que ha aparecido también? La precariedad afecta a los contratos indefinidos. Muchos fenecen en el periodo de prueba y muchos en la primera semana. Por lo tanto, también sería necesario ampliar el ámbito de aplicación de la orden ministerial a los contratos indefinidos que terminaran antes de cumplir la semana, en el periodo de prueba, para ser concretos. Estos no están aquí, no están contabilizados. No están contabilizados en ese orden de cuestiones. Comentaros que este es un tema que incluso en los datos de la Seguridad Social se detecta. No se detecta la duración, se detecta la rotación de los contratos indefinidos. Hace poco lo veríais en otro informe que realizó la UGT a través de su gabinete,
se ha pasado, antes de la crisis, hacía falta 7 contratos temporales para crear un puesto de trabajo indefinido, hemos saltado a 10 contratos temporales para un indefinido. Ahora veréis la justificación de esto. Quiere decir que hay una mortalidad de contratos indefinidos y muchos en el periodo de prueba. Una parte dentro de ese periodo de 7 días. Y concluyo de esta reflexión general. Para nosotros es urgente y necesario abrir este proceso de negociación que en cierto modo estaba comprometido y no lo ha hecho el Gobierno. O sea, si repasamos el acuerdo del 29 de julio del año pasado, había un apartado dedicado a reducir la segmentación y la dualidad. No específicamente se citaba el tema de los contratos de cortísima duración, pero que evidentemente entraba. No se ha hecho, pues creemos que hay que abordarlo. Ya una reflexión ya más de carácter general, ¿no? Claro, en estos momentos lo que está poniéndose en cuestión es que el sistema de contratación en nuestro país obedezca a causa, es decir, desde distintos ámbitos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, se está planteando descausalizar la contratación. Dicho de una manera quizá como debería de plantearse, es dar carta de naturaleza a los abusos y los fraudes. Es decir, que el conjunto de la contratación ya no obedezca a ninguna causa y que nadie tenga que justificar ni razonar si el contrato está obedeciendo a las circunstancias de la producción o las necesidades de la demanda o de los servicios, etcétera. Claro, para la ONG de Trabajadores, la dirección a la que se debe profundizar es precisamente en reforzar las causas. Claro, lo cual nos colocaría en algo que está dentro de, no del acervo ya del conjunto de la Unión Europea, sino de las directivas europeas. Las directivas europeas son claras y directas, que es que el trabajo más común es el trabajo indefinido y el trabajo atípico es el trabajo temporal. Los que quieren descausalizar lo que dicen es que el trabajo más común será el temporal y el atípico será el indefinido. Si me lo permitís, lo traduzco de una manera más sencilla. Es que el trabajo, el empleo y la contratación tienen que obedecer al principio de que las actividades permanentes tienen que tener contratos indefinidos, las actividades coyunturales, contratos temporales, y las actividades estacionales, contratos fijos discontinuos, que están en nuestra legislación y aparte son muy flexibles, tanto que se demanda flexibilidad. Parte de estos contratos de cortísima duración, realmente el fraude está porque serían contratos de fijo discontinuo. Porque alguien podrá decir, no, es que yo tengo la necesidad del fin de semana, o tengo la necesidad de los banquetes X. Lo de el científico lo veo más complicado. No tengo la capacidad aún de entenderlo. Lo tenemos que discutir con los compañeros de investigación y de universidades. Exactamente. Creo que aquí el fraude puede ser hasta muy llamativo. El de los medios, lo sabéis vosotros, no lo voy a comentar. O sea, el contrato para cubrir el partido. Y es el del contrato para hacer un acto concreto. Bueno, eso sería correspondiente, si lo hago de manera estacional, cíclica y periódica, es un fijo discontinuo. Ese es un poco el planteamiento nuestro, un planteamiento de que evidentemente va a tener dificultades, somos conscientes, pero con la legislación actual lo que ni el Gobierno ni los empresarios pueden defender este tipo de prácticas que están apareciendo. O sea, prácticas que, concluyo insistiendo en la idea, son negativas para el sistema público, pero son negativas para las empresas y para los trabajadores. Esto no está beneficiando a nadie. O sea, si alguien cree que va a competir en base a estas prácticas, no es posible. Pues nada más y a vuestra disposición.